Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua, sentir que la vigilia es otro sueño que sueña no soñar y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño, ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años, convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Cuentan que Ulises, harto de prodigios, lloró de amor al divisar su Ítaca verde y humilde. El arte es esa Ítaca de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable que pasa y queda, y es cristal de un mismo Heráclito inconstante, que es el mismo y es otro, como el río interminable. Desde tiempos inmemoriales, los humanos se han visto en la necesidad de medir el tiempo. Por eso todas las sociedades del mundo han hecho calendarios que utilizan los movimientos de los astros, del sol y de la luna, para planear sus cosechas o para celebrar las festividades religiosas. Uno de los calendarios más antiguos es el calendario egipcio, un calendario de 360 días que fue adoptado por los romanos y que solo fue modificado en el año 46 a.C. por Julio César, quien introdujo 5 días adicionales convirtiéndolo en un calendario de 365 días. La reforma juliana, como se le conoce en la historia, obedeció a que el año en realidad dura un poco más de 365 días, aproximadamente 365 días y un cuarto. Esto hacía entonces que el comienzo del año, que coincidía con el comienzo de la primavera, con el paso del tiempo fue cambiando y los romanos notaban cómo el año comenzaba en invierno, cuando debía comenzar en primavera. Luego de la reforma juliana, en 1582, el Papa Gregorio XIII introdujo la reforma definitiva, que sería nuestro calendario moderno, que consistió en añadir cada 4 años un año, llamado el año bisiesto, excepto en los años seculares o años de comienzo de siglo, que nunca serían bisiestos, excepto si son múltiplos de 400. Por eso el año 1700, 1800 y 1900 no fue bisiesto, pero el año 2000 sí fue bisiesto. Este es el calendario moderno. ¿Pero qué es el tiempo? Son los intervalos sucesivos entre el tic-tac de un reloj, es la medida de la repetición de un evento periódico. Todos estos conceptos adolecen de una petición de principio, pues hacen alusión al tiempo mismo. Vivimos en un universo de 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal. La naturaleza de esa dimensión espacial será para siempre un misterio. Una de las pruebas más asombrosas realizadas por personas supuestamente dotadas de capacidades mentales es la prueba del cálculo de fechas del calendario perpetuo. Esta prueba es que a uno le dan cualquier fecha, desde 1600 hacia acá, y uno tiene que decir cuál es el día de la semana. Ensayemos a ver si una persona común y corriente podría hacerlo. Perdón, un segundito. Vamos a hacer un experimento de un cálculo de fechas. ¿Podría saber, por ejemplo, de este año qué día cae el 20 de octubre? 20 de octubre, no, ni idea. El 17 de julio. No. 31 de diciembre. El año pasado fue domingo, debe ser lunes este año, creo. Bueno, vamos a ver. Yo voy a mostrarles que siguiendo un algoritmo relativamente muy sencillo, uno puede calcular estas fechas. Entonces, para hacer la demostración, yo te voy a pasar aquí un calendario que tengo en el celular, calendario perpetuo. Aquí me puedes preguntar una fecha cualquiera de este año, tú la varías y yo trataré de calcularla mentalmente. ...18 de agosto 2014. Lunes. Sí. Ensayemos otros.
diciembre 20, 2014. Sábado. Sábado. Muy bien, esto parece extraordinario. ¿Cómo hacerlo mentalmente? Ahora les voy a explicar que existe una fórmula muy sencilla que cualquiera con un poquito de práctica puede seguir para calcular cualquier fecha desde la reforma del calendario gregoriano hasta ahora. Para entender cómo funciona la fórmula que nos permite conocer el día de la semana dada cualquier fecha, desde la reforma gregoriana hasta ahora, podemos utilizar una fórmula que es muy sencilla. La fórmula es la siguiente. Primero, tenemos que memorizar una tabla en donde a cada mes del año le vamos a asignar un número. Enero le vamos a asignar el número 0, esto lo memorizamos. Y diciembre va a tener el número 5. Esto es una tabla que hay que memorizar. Por otro lado, vamos a memorizar para cada año, y después les muestro cómo se computa ese número, un número que lo vamos a llamar simplemente el número del año. Por ejemplo, para el número que va a corresponder al año 2014, a este año, va a ser el número 2. Entonces, la fórmula para calcular la fecha va a ser la siguiente. Pues tenemos, por un lado, el día que nos piden. Vamos a calcular, por ejemplo, el 14 de junio de este año. Entonces tenemos el día 14, el mes, junio, y el año 2014. Pues entonces vamos a la tabla y consultamos junio. El número de junio es 4. Y finalmente el número del año es 2. Sumamos estos números, hacemos la división por 7, realizamos la división por 7 y tomamos el residuo. En este caso entonces tendríamos 14 y 4, 18 y 2, 20. Cuando hacemos la división por 7 y tomamos el residuo, vemos que el 20 es 7 veces 2, 14 y sobran 6. Este residuo nos indica entonces el día de la semana. Obviamente entonces el domingo va a ser el 0, el lunes el 1, el martes el 2 sucesivamente, y el 6 entonces sería el sábado. Veamos entonces cómo calcular el número del año. Para el número del año hay que realizar las siguientes dos operaciones. Vamos a hacerlas mediante un ejemplo. Calculemos, por ejemplo, el día de la rendición de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que fue mayo 8 de 1945. Tomamos los últimos dos dígitos del siglo, 45, y realizamos la división entre 4. Entonces el 4 está en el 45 11 veces y sobra 1. Después realizamos la división entre 7, 45 entre 7 nos da 7 por 6, 42 y sobran 3. De estos dos números, de la división entre 4, rescatamos el cociente y de la división entre 7, el residuo. Estos dos números los sumamos, 11 más 3, 11 y 3, 14, y tomamos el residuo de hacer la división por 7. En este caso el 14 dividido por 7 da 2 y sobra 0. Esto nos dice que el número del año es 0. Entonces, el número del año que corresponde a 1945 es el 0. Mentalmente, si se acuerdan de la tabla que teníamos, mayo le correspondía el número 1, 1 y 8 son 9, 9 y 0, 0. El 9, cuando hacemos la división por 7, tomamos el residuo, es 2. Luego el día de la rendición de Alemania fue un martes. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung! Es lebe Deutschland!
¿Cuál es la lógica que hay detrás de estas fórmulas para computar el número del año y para memorizar esta tabla de los meses? La lógica que hay detrás es lo siguiente: realmente lo único que tenemos que saber es que cada año tiene 365 días, excepto cuando el año es bisiesto. Los bisiestos son años, cada 4 años de 365 más un día. Entonces, si sabemos cuándo empezó el siglo XX, voy a explicar esta fórmula para fechas en el siglo XX, pero algo equivalente se haría para los siglos pasados. Basta saber entonces que el 31 de diciembre de 1899 fue un domingo. De tal suerte entonces que el primer día del siglo, el 1 de enero de 1900, fue entonces un lunes. Muy bien, entonces ¿qué pasa? Si fuéramos a calcular fechas entre 1900 y 1901, por ejemplo, entonces el 1 de enero sería 1900. Si a enero le asignáramos el número 0, tendríamos que sumar a ese número simplemente el número del día y el número del año, que en este caso sería 0, para obtener 1, que sería el lunes. A medida que avanzamos en enero, una vez lleguemos al 31 y pasemos a febrero, entonces en febrero, el 1 de febrero, ya tienen 31 días del año corridos, que equivalen a ¿cuántas semanas? Pues simplemente dividimos por 7 y tomamos el residuo después de esa división por 7. Entonces, al hacer el residuo, el 31 estaría ¿cuántas veces? Está 7 por 4, 28, y 31, 3. Es decir, ya van 3 días acumulados en lo que corresponde a enero. Por tanto, para calcular fechas en febrero, simplemente tendríamos que añadir este 3 y sumárselo a la correspondiente fecha de febrero, una operación mucho más simple que sumar todos los 31 días de enero y después los de febrero, porque al fin de cuentas lo único que nos interesa es ver cuánto es el residuo después de dividir por 7. Para tomar ese residuo, cuando se hace la suma de dos números, podemos tomar el residuo del uno y el residuo del otro y sumarlos y nuevamente volver a tomar el residuo, o sumarlos y tomar el residuo. En este caso es más fácil hacer los residuos paso por paso, y esto explicaría entonces por qué enero en esta tabla tiene asignado el número 0 y por qué ya febrero tendría asignado el número 3, que es precisamente la división, el residuo de la división por 7 de los 31 días de enero. Entonces febrero tendría el número 3. Pensemos ahora en marzo de este mismo año, de 1900. Bueno, ¿cuántos días tiene febrero? Febrero tiene 28 días cuando el año es un año normal, o tiene 29 días si el año es un año bisiesto. ¿Es 1900 un año bisiesto? Veamos cómo calcular otra fecha, por ejemplo el 5 de marzo. Nuevamente, para ello tenemos que contar todos los días que han transcurrido en el año hasta el 5 de marzo, efectuar la división entre 7 y tomar el residuo. Pero es más fácil si primero, antes de hacer esa operación, sumamos los días que se han acumulado en enero y febrero, que son 31 de enero. Febrero aportaría 28. Esto nos da entonces 59 días, y después los días que correspondan a marzo. Bueno, el 59 entonces dividido por 7, ¿cuánto nos da? Nos da 7 por 8, 56, a 59 son 3, sobran 3. Por tanto, cualquiera de las fechas de marzo tendría un acumulado de 59 días, que módulo 7, es decir, tomando el residuo de la división por 7, es 3, más los días transcurridos durante marzo. Esto hace entonces que este 3 sea el número de marzo. En síntesis, para calcular el número cualquiera de un mes,
abril por ejemplo, sumamos todos los días que han transcurrido antes del 1 de abril, antes del primer día de ese mes, efectuamos la división entre 7 y tomamos el residuo. Si hacemos esto, pues tenemos que saber entonces qué meses tienen 30 días y qué meses tienen 31 días. Vamos haciéndolo, es una cuestión de paciencia, pero esto es una tabla que se tiene previamente preparada. Así entonces se construye previamente, antes de realizar cualquier cálculo, esta tabla que va a ser fija para el cómputo de fechas de cualquier año, y lo único que va a variar entonces ahora es este otro cómputo que hicimos del número del año. Ese otro cómputo, recordemos entonces cómo lo hicimos. Para ese otro cómputo dividíamos entre 4, tomábamos el cociente y luego dividíamos entre 7. ¿Cuál es la lógica? La lógica es la siguiente, y esto es algo que muchas personas han observado. Cuando un año comienza en un día, por decir el lunes, en 1900, el próximo comienza el día siguiente, martes. No es casualidad, el año tiene 365 días, que al dividirlo por 7 nos da 52 semanas y un día. Por eso el calendario se corre un día cada año. Entonces, si nos dan un año cualquiera, 1945, 1960, cualquier año, entonces simplemente para saber cuánto se ha corrido el calendario, es decir, por corrido quiero decir, si el año 1900 empezó un lunes, 1901 empezó un martes y así sucesivamente, entonces tenemos que tener en cuenta que cada 4 años se acumula un día más, que corresponde al año bisiesto. El primer bisiesto que nos encontramos aquí es 1904, y por eso tenemos que, al efectuar la división entre 4 del 45, 11 veces más 1, más 1, sí, lo que estamos diciendo es que han transcurrido 11 bisiestos, que aportan 11 días. ¿Y cuántas semanas han transcurrido? Pues bueno, dividimos el 45, sabiendo que cada año se adelanta el calendario un día, pues entonces ¿cuántos días se adelantarán? 45, dividimos entre 7, que fue la operación que hicimos ahora, entonces nos queda 7 por 6, 42, a 45, 3, lo cual nos indica entonces que hasta el año 1945, hasta el año 45 han transcurrido 11 bisiestos y el calendario se ha desplazado 3 días más 11 que aportan los bisiestos, 14 días, que módulo 7 es un 0. Una vez se tengan memorizadas estas tablas o esta tabla de los números del mes, es fácil hacer una demostración de cálculo que parecería asombrosa si además memorizamos los números que corresponden a los años. Con un esfuerzo de memoria no muy grande, es posible memorizar, por ejemplo, de 5 en 5, todos los números que corresponden a los años del siglo XX y del siglo XXI. Podríamos hacer una demostración, voy a tratar de calcular algunas fechas mentalmente lo más rápido posible, sabiendo pues que he memorizado estas tablas previamente. ¿Quién me dicta una fecha, por ejemplo? No sé. 9 de febrero del 94. 9 de febrero del 94. Sería un miércoles. A ver, otra. 29 de diciembre del 98. 29 del 98, martes. Sin embargo, el calendario gregoriano tampoco es perfecto. Se calcula que en el año 4317 se habrá acumulado un error de un día y quizá las generaciones futuras ese año tendrán que celebrar el 32 de diciembre.
Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.